les bendiga a todos los que nos están escuchando por este medio. Me gustaría, hermanos, que pues ahí en sus casas, si pudieran tomar su Biblia y pudiéramos leer una porción de la Escritura en Salmo 36, del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás con el torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Sé que Dios, hermanos, va a suplir cada una de nuestras necesidades en estos tiempos difíciles, como solo Dios sabe hacerlo. Porque recuerden que Dios es fiel, siempre fiel, no lo olvidemos. Que el Señor les bendiga, y dejo el lugar a nuestro pastor, que nos va a compartir la palabra. Gracias, Ceci, qué bendición contar con ustedes. Gracias, Susi, Mimi, Raque, y sobre todo a ti, Ceci, por apoyarnos en este trabajo. Quiero compartir con usted en esta ocasión un versículo que se encuentra en el versículo 7 de Judas, en su único capítulo. Dice: esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Del fuego eterno del juicio de Dios. Llamas eternas han ardido durante siglos. Este es un titular de un periódico en un lugar donde los turistas asisten con regularidad y los curiosos. El fuego eterno de Baba Gurgur, situado en el centro del enorme campo petrolífero de Irak, se dice que ha ardido durante miles de años. Las llamas son creadas por gas natural que se filtra por la roca. En el Himalaya arde otra llama eterna en el templo de Jawalarmuki, en India. Sus llamas azules son alimentadas al arder el gas natural que viene de la roca del santuario del templo, donde la llama misma es adorada como una deidad. También está el monte ardiente. Científicos creen que este es el fuego subterráneo conocido más antiguo, situado en Nueva Gales de Australia, del sur de Australia. Ese fuego en el que arde carbón se cree que ha ardido con fuerza durante miles de años. Un fuego iniciado en 1688 en Brenner, Bar Saarland, Alemania, sigue ardiendo en la actualidad. El poeta Johann Wolfgang van Gogh fue allí de visita en 1770 y escribió que el denso vapor salía por las grietas y que podía sentir la tierra caliente incluso a través de las gruesas suelas de sus zapatos. El legendario fuego de Marapen está situado en Indonesia. Se dice que la llama nunca se extingue, ni siquiera en medio de la lluvia o el viento. Registrado por primera vez en el siglo XV, este escapa de gas natural proveniente de la profundidad del terreno y arde hasta la fecha. Hay otros, desde luego, el monte Olimpo cerca de Antalya, Turquía, alberga una llama que no muere ni de día ni de noche. Uno de los lugares más espeluznantes se encuentra en medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, y se conoce como la puerta al infierno. Su fuego ha ardido desde la década de 1970. Estas no son fantasías de la última película de Hollywood, son lugares reales y fuegos reales que no se extinguen y no pueden ser apagados. En todos estos casos los científicos no pueden decir cómo comenzaron los fuegos, simplemente aparecieron. El fuego es misterioso y fascinante, puede purificar o destruir, puede resplandecer o arder con furia, puede danzar en una mecha o extinguir una vida. El fuego también puede ser útil. No hay nada más atrayente que una fogata que chisporrotea en una noche fría de invierno. Pastores y vaqueros se han reunido en torno a una fogata a lo largo de la historia. Marcas hechas con fuego identifican el ganado.
Jesús preparó el desayuno sobre un fuego en la playa de Galilea para sus discípulos. San Juan 21, del 1 al 13. También está el fuego del refinado utilizado para purificar el oro. Cuando todas las impurezas desaparecen, el resultado es de 24 quilates, el grado más valioso. El Señor utilizó el efecto del fuego para alentar al creyente en Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6-7, en NTV, dice la palabra: les espera una alegría inmensa. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. El fuego también pone en peligro la vida y la propiedad. Las llamas hablan de terror, angustia, destrucción y pérdida. La Biblia habla frecuentemente de fuego, más de 500 veces, y advierte a los pecadores no arrepentidos del fuego del infierno. El primer fuego destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. El relato completo está en el libro de Génesis, pero en uno de los últimos libros del Nuevo Testamento leemos la carta escrita por Judas, el medio hermano del Señor Jesús, que dice: como Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué recorrió Judas todo el camino hasta el principio del tiempo al escribir al creyente del Nuevo Testamento? Él nos dice: para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en la iglesia del Señor, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, versículos 3 y 4. Este breve libro tiene una potencia de fuego que desencadenó una alarma de 25 versículos. El propósito de Judas era advertir de engañadores que se presentan como seguidores de Cristo, pero no obedecen sus mandamientos. Este es un libro de advertencia. Dios hace una buena advertencia a su pueblo. Ahora bien, están quienes creen que el fuego del infierno es simbólico. Otros afirman que el fuego del infierno puede arder sin consumir. Leemos la notable historia de la zarza ardiente que no se consumía, y Moisés escuchó la voz de Dios en el fuego. Vemos los milagros, la milagrosa historia de los 3 hebreos que fueron lanzados al horno de fuego y salieron sin sufrir daño porque el Señor estaba en el fuego con ellos. Se puede decir con certeza que si no hay fuego literal en el infierno, entonces Dios está utilizando el lenguaje simbólico para indicar algo mucho peor de lo que nosotros podemos pensar. Al igual que no hay palabras para describir adecuadamente la grandeza y la belleza del cielo, no podemos tampoco comenzar a imaginar lo horrible que es el lugar llamado infierno. Judas escribió en el versículo 4, 10 y 13: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Este es un momento crucial para la iglesia del Señor. Se han introducido hombres impíos que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Dice aquí que niegan el poder de Cristo. Su servidor es un testigo del poder de Dios, es un testigo de lo que Dios hace en el corazón. Qué importante es hacer énfasis en este tiempo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es importante, y yo sé, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, pero quiero decirle algo que yo he enseñado a la iglesia y he enseñado a los lugares donde yo tengo la oportunidad de compartir la palabra. La primer bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Qué importante es primero reconocer esa parte o esa área donde nosotros no estamos agradando al Señor. Dice la palabra: hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro Señor Jesucristo, niegan el poder de Dios, niegan la eficacia de la sangre, se corrompen. Ay de ellos, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. He aquí, vino el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, burladores que andarán según sus malvados deseos. Quiero traer a la memoria las palabras de John Newton cuando él dijo esto: yo no soy lo que voy a ser, yo no soy lo que quiero ser, pero de algo yo estoy seguro, de algo yo estoy seguro, yo no soy lo que yo era antes. Y aquí dice la palabra del Señor, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, burladores que andarán según sus malvados deseos. Por supuesto, hermanos, yo creo que como iglesia consciente, dándonos cuenta o no dándonos cuenta, se han introducido hombres impíos que han enseñado mal el evangelio del Señor Jesucristo y han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En estos versículos, el uso de la repetición que hace Judas es feroz. Su corazón ardía con fuerza, como un tirador con municiones. De manera implacable se dirige a los actos impíos de los pecadores. Pero para que no piense que Judas es despiadado, escuche su ruego. Por favor, escuche su ruego. Porque estaba leyendo en unos escritos que yo tengo acerca de este tiempo. Estamos en abril de 2020 y usted y yo sabemos que nos está tocando vivir un tiempo bien difícil. Revisando unos devocionales de años pasados, regresé al libro de Habacuc. Habacuc pregunta: ¿por qué me haces ver tanto mal? ¿Por qué parece que el impío prospera y no pasa nada? La gente impía prospera y parece que al perverso está premiado y al perverso le va mejor. Y el Señor le dijo a Habacuc: voy a hacer algo en estos días, como le dijo a Jeremías, voy a hacer algo en estos días que cuando le escuchen los oídos les van a reteñir. Yo leí un significado de reteñir los oídos, y es como cuando alguien conoce el sonido de una víbora de cascabel y escucha a la cascabel y entonces el oído se alerta. El Señor dijo: voy a hacer algo en estos días que cuando le escuchen le van a reteñir los oídos. Escuchemos el ruego del apóstol Judas en el versículo 20. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, háganlo con cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Judas hace hincapié en los actos impíos y entonces aplica el bálsamo del evangelio, que es la misericordia. Habacuc está diciendo: en la ira, acuérdate de la misericordia. He recurrido a unos libros que fueron escritos en 1985 o un poco antes. Un gran hombre de Dios que está con el Señor, fue un profeta. Él habló exactamente lo que iba a pasar ahora. Estoy hablando con mi familia de tratar de compartir algo de lo que el hermano dijo. Él está con el Señor, pero este hombre era un profeta de Dios, y él nos advirtió que estos días vendrían. Y sabe algo, hermano, por eso quise compartir esta palabra, porque él decía que en este tiempo tan difícil, tan terrible, él veía al mundo como está ahora,
Todo el mundo está colapsado. Se dicen tantas cosas, se oyen tantas cosas, pero de algo estamos seguros: nuestro Dios está sentado en su trono de gloria, y desde su trono de gloria Él gobierna toda la creación. Pero el Señor le dice a Habacuc en el libro de Habacuc está orando y le dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Y Judas está diciendo esto: este es un tiempo para hablar la palabra, este es un tiempo para llamar a arrepentimiento, este es un tiempo para orar antes que llegue el juicio, es un tiempo para orar antes de que llegue el juicio. Judas hace hincapié en los actos impíos y entonces aplica el bálsamo de Dios que se llama misericordia. Entonces, ¿qué les pide a los creyentes que hagan? Judas les advierte que defiendan la fe y estén atentos a quienes intentan cambiar la verdad por una mentira. Proclama con valentía que ellos no tienen el Espíritu de Dios. Hay una sentencia en Judas que nunca debemos olvidar: los hijos de Dios, los sensuales, no tienen el Espíritu Santo. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Los sensuales no tienen el Espíritu Santo. Nos dice que recordemos tiempos pasados cuando Dios advirtió que de continuar el pecado vendría juicio. Sin embargo, Él esperó con paciencia. ¿Desde hace cuánto nosotros hemos escuchado? Yo recuerdo haber predicado y haber escuchado a muchos grandes hombres de Dios, profetas y grandes hombres de Dios, decir: el juicio viene. Y decíamos: no va a pasar nada, todo va a ser igual. Y los hombres de Dios levantaron la voz, como dice Isaías: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me busquen cada día, como gente que hubiese obrado justicia, como gente que ha vivido correctamente. Dios ha esperado con paciencia, dando a las personas la oportunidad de alejarse del mal. Judas repasa la conducta que incita el fuego eterno del juicio y la conducta que nos lleva a la vida eterna. Entonces habla de quienes han sido desviados por engañadores, diciéndole que mostremos misericordia, porque los corazones de los engañadores todavía pueden ser alcanzados con la verdad del Evangelio. Los corazones de la gente que ha sido engañado. Qué triste es conocer gente que se desvió. Fueron tan pequeñas las desviaciones. Yo siempre he dicho: usted no tiene que desviarse mucho. Una pequeña desviación le va a sacar muy lejos del camino. Entre más usted recorre el camino, dice, porque los corazones de los engañadores todavía pueden ser alcanzados con el verdadero evangelio. Judas implora urgentemente a otros que arrebaten a los pecadores del fuego, que casi están comprometidos a creer en la mentira, pero les advierte que tengan cuidado. Vamos a tener cuidado, porque al hacerlo podemos ser contaminados, influidos por el pecado y también caer en el fuego, dice Judas 23. Eso quiere decir, el Señor Jesús se encarnó, pero nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Y nosotros tenemos que identificarnos con la necesidad que hay alrededor de nosotros, la grande necesidad que hay alrededor de nosotros, pero nunca perder de vista que en nuestro corazón está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Cristo, está el Espíritu de vida, está el Espíritu de verdad, está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que dice la palabra que nos anhela vehementemente, nos anhela. El pecado es un fuego ardiente, es un fuego que arde, inflama la tentación, marca la conciencia, enciende el corazón con lujuria y quema el alma. El pecado es también como un fuego en cuanto a que puede estar visiblemente activo y también estar oculto por dentro. Vemos esto en el rey David cuando miró a Betsabé. Su deseo se fue cociendo y entonces se encendió una tormenta de fuego de adulterio, mentira, engaño y asesinato premeditado. La Biblia advierte que cuando cedemos a la tentación somos alejados de Dios.
el mal que hacemos produce muerte. Santiago 1, 14 y 15. El pecado siempre miente. Dios aborrece la lengua mentirosa que corrompe. Proverbios 6, 17. Santiago escribió: he aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6. El pecado en su estado activo, como el fuego, puede iluminar y atraer. Las polillas son atraídas a las llamas de la vela. Las moscas son seducidas por la bombilla. Las personas son atraídas al misterio del pecado antes de ser conscientes de que la llama les ha llevado hasta la escena del crimen. Hombres y mujeres son atraídos a la llama de la lujuria y con el tiempo son empujados a entrar por el feroz fuego. La tentación sigue ardiendo y entonces prende. El pecado es como el fuego debido al modo en que destruye. La Biblia advierte continuamente del juicio que llegará, pero Dios, en misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos de la llama del infierno. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Dios cumple su promesa. El diablo y sus demonios serán lanzados al lago de fuego. Judas acaba de tocar la sirena a plena potencia, a todo lo que da. Ha hecho sonar la alarma para los creyentes dormidos y los ha enviado a una misión de rescate, a arrebatar almas del fuego eterno. Dios no quiere que nadie vaya a ese horrible lugar. Yo recuerdo que antes de casarme, yo creo que el Señor tocó mi corazón y Ceci era mi novia y le dije: voy a servir al Señor. Y yo le dije: este es un camino muy difícil, pero si quieres acompañarme. Yo me acuerdo que le dije: servir a Dios es una vida de sufrimientos. Yo dejé la universidad. Yo no era un excelente estudiante, pero nunca fui un mal estudiante. Yo tenía un buen trabajo. Mi papá me acompañó cuando yo fui a renunciar al trabajo. Mis jefes le dijeron a mi papá: dígale que no renuncie. En la empresa tenemos buenos planes para él. Pero yo dije: toda la gente se está perdiendo. La gente necesita que se le predique la palabra. Yo le he dicho a la congregación: si cada uno de ustedes se convirtiera en pastores, no le haríamos nada a la enorme necesidad que tiene el mundo de que hablemos de Cristo, de que seamos ejemplo de lo que es la verdadera vida cristiana, que seamos instrumentos de bendición y no instrumentos de maldición. Sé que hay personas que dicen: un Dios amoroso no enviará personas al infierno, pero tú debes saber esto, amigo. Debido a su amor, Él nos hace una advertencia por adelantado. Fue su amor el que envió a Cristo a la cruz del Calvario. Muchos de nosotros podríamos decir: Dios que sabe del sufrimiento, Dios que conoce de mis problemas, Dios que conoce ¿qué conoce Él de mis angustias? Y hace unos días nosotros estábamos compartiendo las palabras de la cruz y tenemos que detenernos al pie de la cruz y saber que se hizo como nosotros. Y más que como nosotros, dice la Biblia que se hizo pecado. Mas Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso dice: Él es el justo y el que justifica. Él nos hace una advertencia por adelantado. Él extiende su misericordia por encima de toda comprensión humana. El mundo está ardiendo. Yo he enseñado a la iglesia que en el amor de Dios, le compartía que un regalo se mide por lo que cuesta. A Dios le costó todo, al Padre le costó todo. Yo siempre he hecho esta pregunta: ¿quién sufrió más, el Padre o el Hijo? Yo soy padre y a mí no me gusta que le pase nada difícil a mis hijas. No me gusta verlas enfermas, no me gusta verlas sufrir. Soy humano, tengo fallas. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Vio a su Hijo morir.
por mi pecado, por tu pecado. Dice que un regalo se mide por lo que cuesta, primero. Segundo, se mide por lo que la persona lo merece. El apóstol Pablo, San Pablo, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él extiende su misericordia por encima de toda comprensión humana. El mundo está ardiendo y nosotros somos, digámoslo, los bomberos de Dios. Se nos ha dado la herramienta para la misión de rescate, el agua de vida que fluye del trono de la gracia del Salvador. Es capaz de apagar los dardos de fuego del maligno y empapar el pecado que de otra manera destruirán. Dios prefiere, Dios quiere, Dios anhela transformar al pecador en lugar de enviarlo al infierno. Dios quiere quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Qué preciosas son las palabras del profeta. Aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Esto está hablando de la iglesia. Un nuevo pacto. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne. Dice que Él iba a enviar agua sobre nosotros, iba a purificar nuestros corazones. Dice, escribiré mis leyes en sus mentes, voy a poner mis mandamientos en sus corazones. Él prefiere transformar al pecador que enviarlo al castigo eterno. Cada uno tiene que tomar esta decisión personal, porque esta decisión es única. No porque tu papá o mi papá o tu mamá o mi mamá o tu hijo o tu hija. No. Es una decisión única. Es una decisión personal, porque Jesucristo es un Salvador personal. Creyentes, tomen en serio lo que Judas ha escrito. Arrebaten a alguien que está a punto de un paso del fuego, de las llamas eternas. Puede que las personas se resientan con usted por interesarse acerca de su estado eterno, pero de todos modos, haga la advertencia. Con frecuencia ellos no quieren ser advertidos, porque eso requiere tomar una decisión. A nosotros nos gusta que nos digan que estamos caminando bien. Gracias a Dios por la vida de Ceci, cuando ella ha tenido que decir esto no está bien. Y yo creo que a la luz de la Biblia, pues no está bien. O cuando mis hijas me han tenido que decir, esto no está bien, papá. Te voy a decir algo que parece sencillo. Hace varios años, mis hijas me dijeron, papá, parece que estás llegando. Nosotros tenemos la sana costumbre de llegar 1 hora antes a la reunión. Y yo empezaba a llegar 40 minutos antes. Y ellas me dijeron, no está bien. Y nosotros podríamos decir, ¿pero qué es? ¿Qué es? Yo le he dicho a la iglesia, juega con tu quimioterapia, juega con tu sangre, juega con tu cabeza, juega con una navaja en tu cuello. Nunca juegues con tu salvación. Nunca juegues con tu salvación. Con frecuencia, el Señor nos ha advertido para que tomemos una decisión. Nosotros no queremos ser confrontados para tomar una decisión. Nosotros estamos contentos con hacer lo innecesario y aborrecer hacer lo necesario. Nos gusta hacer lo innecesario. Y esto se dice últimamente, cambiamos lo urgente por lo importante. Yo recuerdo a un hombre de Dios haberme compartido que temprano se levantó. Yo lo conocí un poco a él, y él temprano tenía su devocional, temprano buscaba al Señor, y él me dijo, y este día yo no tenía para la renta, pero yo le dije, porque así dice su palabra, el Señor no quiere que seamos irresponsables, pero quiere que primero le busquemos a Él, quiere ser el primero, quiere la preeminencia. Yo recuerdo que él me dijo, y ese día él antes había estado en unos medios artísticos, y él me dijo, y ese día me llegó un giro donde me debían un dinero, y era exactamente lo de la renta. Dios siempre va a suplir, aún en este tiempo difícil, Dios va a suplir,
Dios es fiel, nosotros conocemos su fidelidad. Cuando Jesús estaba en Capernaum predicando en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio le grita que se fuera y que le dejara tranquilo. El hombre dijo: has venido para destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. San Lucas 4:34. Pero Jesús no lo dejó tranquilo, reprendió al diablo y le ordenó que saliera del hombre. El hombre fue arrebatado del fuego. El año pasado yo llamé a la iglesia a tener un poco de más tiempo para orar. Y yo estuve leyendo mucho al hermano Carlos Anacondia en su último libro llamado Humillados. Y el hermano dice: grítelo. Y dice: si usted va a interceder, va a pasar esto. Váyase preparado con pañuelo, porque usted va a llorar mucho y se va a quedar ronco. Pero pídale al Señor con ruego, que el diablo suelte las almas de su familia, que el diablo suelte las almas de sus amigos. Dios tiene poder. Ellos están cautivos bajo el poder del enemigo, pero el Señor tiene poder. Recuerdo las palabras de don Wim Mayer cuando dijo: algunos de nosotros, voy a comenzar con las hermanas, pueden tener un esposo que está poseído y duermen con él todas las noches y no se han dado cuenta que ese hombre está poseído. O al revés, un hombre cristiano, a lo mejor su esposa, y él dijo esto: podemos tener hijos poseídos, padres poseídos, y vivimos tan tranquilos. Y sabe algo, hermano, no estoy diciendo que todos están poseídos, pero yo quiero decirte algo. En esa ocasión don Wim Mayer dijo: de todas las sanidades que hizo el Señor, el 70 u 80% eran con casos de espíritus malignos. No todos, claro que no todos. Pues claro que no es todo, pero nosotros sabemos cuando el enemigo ha tomado ventaja. Por lo tanto, cuando alguien te diga: esto es asunto mío, no te metas, no es asunto suyo, usted le va a responder: si te estás ahogando, no te dejaré solo. Tengo el salvavidas del Evangelio. Si tienes hambre, no te dejaré solo. Tengo el pan de vida. Si has ingerido veneno, no te dejaré solo. Tengo el antídoto del Evangelio. Si estás perdido en la oscuridad, no te dejaré solo. Tengo la luz del Evangelio. Si estás enfermo, no te dejaré solo. Te señalaré al gran médico. Si estás en el camino erróneo, no te dejaré solo, te mostraré el camino. Si estás en un mar turbulento, no te dejaré solo, te señalaré hacia el faro. Si estás en atadura, no te dejaré solo. Tengo la libertad de decirte que la verdad puede hacerte libre. Santiago escribe en el capítulo 5, versículo 20: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Casi estoy convencido que la mayoría de los cristianos ni creen en el cielo, ni creen en el infierno. Tú y yo conocemos gente que ya fue a la eternidad y están perdidos para siempre. Últimamente han existido testimonios, no cristianos vamos a decirlo, de gente que faltó, de gente que falleció y regresaron. Yo te voy a decir algo que yo sé: el tormento más grande de la gente que está en el infierno es saber que nunca van a salir de ahí, que perdieron todas las oportunidades que la misericordia de Dios les brindó. Santiago dice: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Debemos utilizar cada oportunidad para enviar la potente advertencia que ardía dentro de Judas. Entonces, Judas termina su carta con una descripción de la eternidad que resplandece, no debido al fuego, sino a la luz del Dios mismo. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor.
toda la gloria, toda la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Amén.